estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos. Bueno, Puntualmente, porque así lo exige la cibernética. Yo voy de a los ser muy breve. Internautas, vamos a hablar porque hoy. el peso lo va a llevar Emilia, que es la Muy bien. verdadera mediadora, ¿no? Hoy hablamos en de la este ley, asunto. de la ley del Principado de Asturias 3-2007, de 23 de marzo, de mediación familiar, los abogados en la mediación. Nos ilustran don Carlos Cima García, exsecretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y María Emilia Fernández García, compañera del despacho, una de las pioneras en la mediación en España, pues lleva desde el año 94 dedicado a este menester. Bueno, Adelante, Carlos. no, yo simplemente voy a comentar brevemente el preámbulo y el título primero y algunos otros aspectos de la mediación que yo considero que no están bien enfocados desde este punto de vista por la nueva ley de mediación familiar de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ¿no? En primer lugar, aunque esto sea dicho sea de paso, y aunque resulte un tanto intrascendente, la mediación da la impresión, si se lee el preámbulo de la ley, de que el origen de la mediación es un origen del derecho comunitario europeo. Y esto no es así, porque la mediación está ya en la década de los años 70 en los países de América del Norte. Y de ellos, pues, se ha producido una extensión como un incendio se propaga pues a los países de América del Sur. Por ejemplo, en la Argentina la mediación tiene mucha importancia y eso sabe bien este despacho, ¿no? ¿Qué es la mediación? Pues bien, en cuanto al origen de la mediación, da la impresión, si se lee con detalle el preámbulo de la ley, de que el origen fundacional es una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del 21 de enero del 98. Desde luego esto sí que no cabe la menor duda que podríamos llamar el documento fundacional de la mediación, ¿eh? Pero bueno, reintroducido del derecho norteamericano, no es precisamente del derecho europeo. Actualmente... Yo diría incluso, Carlos, que no del derecho, porque es más la práctica que el derecho. O sea, en Estados Unidos no está regulado legalmente tampoco. O sea, es una práctica, ¿sabes? O sea que, bueno... Bueno, la directiva, te advierto que la directiva europea referida a esa directiva, que yo tengo aquí unas referencias de la directiva, pero no sé, desde luego fijaba el 1 de septiembre para transponer la directiva al derecho español. Yo no sé si está transpuesta o no. Yo no lo sé tampoco, tengo que mirarlo. No lo sé también. Y el contenido de la directiva yo tengo aquí, que son muy pocos artículos, sí. Son exactamente cuatro artículos. Eso es como un marco donde la Unión Europea, bueno, pues quiere establecer un poco. Nosotros fuimos a algunas de las reuniones invitados por los de Londres, ¿te acuerdas cuando fui yo 2 veces a Bruselas? Se refiere al ámbito del derecho mercantil y civil, o sea que es más amplio que la mediación familiar que aquí nos estamos refiriendo, ¿no? Y luego, pues por otra parte, yo lamento también que en el preámbulo no se haga ninguna mención, cosa que hacen algunas leyes de las comunidades autónomas, de mediación familiar, ninguna referencia a la Constitución española, al artículo 32 y al artículo 39, ni tampoco a la famosa, a la mal llamada ley del divorcio de 1981, en donde se recoge un convenio regulador que es la esencia y la base de lo que se llama la separación y el divorcio consensuados, y que eso generalmente, lo acabo de decir hace un momento, es producto de una mediación previa, incluso realizado en el propio despacho de un abogado. Vamos, a mí me parece que la verdad, sinceramente, en ese aspecto, el preámbulo de la ley tenía que hacer alguna referencia a este origen de la mediación, ¿no? Simplemente, aunque luego lo voy a referir a ello, hace referencia al artículo 770, a una regla que fue introducida por una ley, que es la ley del 2005, la ley 15 de 2005, que tengo introducida aquí, que tengo recogida aquí, ¿no? Pero, bueno, eso en cuanto al origen de la mediación. Ya luego haremos alusión a lo que significa la incidencia que puede tener el artículo 777 e incluso la ley de mediación en la propia ley de enjuiciamiento civil en orden a la suspensión del proceso, que yo entiendo que existe una laguna legal ahí manifiesta, ¿no? Pero luego, por otra parte, yo tampoco
comparto la afirmación que recoge, creo que es, comienza el preámbulo diciendo que es uno de los procedimientos alternativos. Hombre, desde luego, no cabe la menor duda que si no existe procedimiento judicial, la mediación es alternativa. Trata de impedir un procedimiento judicial. Pero cuando existe un procedimiento judicial y si alguno de los asuntos del mismo que sean de carácter disponible son objeto de, o pueden ser objeto de mediación y van a la mediación, entonces la mediación adquiere un carácter complementario del procedimiento judicial. Eso es. Por eso yo... ¿Puedo? Sí, Hay claro. una palabra que en el acrónimo que se utiliza en inglés de ADR, Alternative Dispute Resolution, una de las veces Andrew me decía a mí, que fue un profesor que vino aquí a darnos clase varias veces, y es uno de los mediadores más reputados en Europa, estuvo trabajando en el Líbano, etcétera. Él decía, muchas veces más que alternativa se puede decir apropiado, método apropiado para resolver las disputas, porque no tiene por qué ser solo alternativa, sino que tú estás en un litigio y de repente dices, pues esto lo puedo encauzar por este lado que es más apropiado y sigo el litigio por este otro, ¿no? No se refería él únicamente en el tema de la mediación familiar, sino, por ejemplo, pues una mediación sobre un problema de construcción, un incumplimiento de contrato o una ruptura de una sociedad o lo que sea, ¿no? Decía, tú puedes, una parte del conflicto que se tenga, ir por este lado y que es más apropiado, y este otro lo puedes llevar pues a un arbitraje o a un tema judicial y que consideras que es más apropiado, ¿no? Y a mí me pareció que el juego de palabras era interesante. No para alternativo, sino para claro, apropiado. Claro, porque ellos juegan mucho con el tema de los acrónimos y las siglas, y como su idioma es muy compacto, pues tienen esa ventaja, ¿no? Entonces, él decía eso, no solo es alternativa, sino que muchas veces es apropiado. Bueno, bien, también puede ser. Vamos, yo pienso que es un juego puramente semántico el que estamos hablando aquí, pero yo creo que alternativo es, bueno, cuando no existe un procedimiento judicial y se acude a la mediación. Entonces es alternancia, dice, o voy al juzgado o voy a la mediación. Sin embargo, cuando ya está iniciado un procedimiento judicial y este se suspende para determinadas materias que tienen que ser disponibles, Eso es. Porque aquí el artículo 3, ojo, nos señala cuál es el contenido de la mediación familiar, me estoy refiriendo a la mediación familiar, que es a lo que se contrae esta charla. Dice, la mediación familiar únicamente podrá realizarse sobre conflictos que tengan por objeto materias que sean legalmente disponibles para las partes, o que en su caso sean susceptibles de ser homologadas judicialmente. Los conflictos susceptibles de someterse a la mediación familiar previsto por esta ley son los surgidos a. En las relaciones entre personas vinculadas por su consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, tratándose de cónyuges siempre que hayan decidido romper su convivencia antes del inicio de un procedimiento judicial, sí. Siempre de acuerdo con lo previsto en la legislación procesal estatal. En el seno de las parejas, de hecho, siempre que hayan decidido romper su convivencia. Claro, y no todos están unidos por un vínculo legal del matrimonio, sino que pueden ser parejas de hecho. Entre los titulares de la tutela y responsables de los recogimientos familiares, en las relaciones entre los adoptantes y en la obligación alimentaria. Lo que no cabe la menor duda es que no puede someter a mediación una causa de separación, una causa de divorcio y mucho menos la de nulidad, porque eso no es materia disponible. Lo que sí puede someter a mediación es la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión compensatoria, en fin, todas esas materias sobre las cuales las partes pueden disponer. Así lo entiendo yo. Cuando se redactó la ley fue muy discutido, según nos comentó en su momento Margarita, el tema de incluir también como posibles contenidos los temas de sucesiones. Porque era, bueno, pues entronca directamente con todas las relaciones familiares, etcétera, etcétera, pero que se prefirió dejar al margen, pero que fue muy... Bueno, hay algunas, se habló de las claro, de meter, por ejemplo, materias sucesorias en cuanto a las vinculaciones familiares, etcétera, pero que se centró totalmente únicamente en lo que eran las relaciones de familia derivadas de las relaciones de pareja, digamos, ¿no? Y de filiación como consecuencia de las mismas.
pero nada que tuviese que ver con la familia, con el tema sucesorio, o por ejemplo, con el tema de disputas de cualquier otro tipo dentro del seno familiar, ¿no? Ya. Pero que se había debatido mucho, ¿eh? Bueno, ya. Sí. Bueno, pero yo entiendo de que en el ámbito del derecho de familia hay muchas materias que no son disponibles, ¿eh? El derecho de familia, ya sabes tú, y ya lo decía Antonio Chicu, ¿no? Que era un derecho que está en una zona zona fronteriza entre el derecho público y el derecho privado. Efectivamente, claro. Y la mediación familiar, hombre, yo creo que las causas de divorcio, de separación y mucho menos las de nulidad no tienen carácter disponible. Ahora ya no hay causas. Bueno, Claro, no, iba a ya no. decirlo yo, Ahora ya no hay realmente causas. puedes, Con lo cual, puedes con lo instar... cual es todo objeto de mediación. Bueno, la nulidad no, ¿eh? La nulidad no, pero aquí quiere nulidad, sí. Claro, sí, pero es que, Carlos, es que yo ¿Entiendes? creo, Carlos, que cuando alguien... Hoy una nulidad civil no la plantea nadie, Claro, porque entonces el divorcio es mucho más fácil y más rápido. Únicamente porque quieras una nulidad eclesiástica en el supuesto de un católico acérrimo y que quiere ejercer su religión como manda el Papa. Pero entonces sería nulidad eclesiástica, nunca la nulidad civil. Con lo cual yo creo que esto queda reducido a divorcio sin causa, con lo cual es todo mediable. y no ¿Qué es lo que no sería mediable? Bueno, ya, hombre, yo creo que causas de divorcio existen, ¿eh? Ahora ya no hace falta. Existen, pero No se usan. No es necesario alegarlas... en los tribunales no Exacto. alegan Claro. causa. Claro. Yo quiero Basta. separarme. Y ya está, no tengo Bueno, nada que separarte decir. sí, Nadie pero va a pedirme No, y divorciarme. el divorcio También. es la rotura del vínculo, ¿eh? Por eso sí, Sí, pero Puedes volver a casarte. basta que uno pero quiera. no te exigen una Claro, ahora causa. ya no. No tienes que acreditarla ni nada. Con lo cual es todo mediable. Y Pues no hay solo- causa. Claro. Igual que el otro se oponga, que no. Y no solo es eso, sino que las personas que acuden a una mediación, salvo en el aspecto, digamos, más personal y más, digamos, de desahogo, van a la mediación no para que quede claro quién tiene la culpa y quién no, sino No, No, para eso de la solucionar el culpa problema. ya, eso de la culpa Bueno, ya no, desapareció. No hablo hace del tema de muchos la culpa en el sentido estricto del término, sino de quién es la causa, digamos, o por qué está causa, sino que lo que van es A a solucionar el solventar problema. la solución, Exactamente. exacto, y a solventar A las buscar una salida consecuencias de... al problema. Eso es, ¿no? Y ahí es un Con lo poco cual yo creo donde- que efectivamente hoy se puede mediar todo. Porque no hay causa. Ya, Porque no hay cuestiones de orden público. Claro, y todo lo que sea del convenio que afecte, por ejemplo, a los menores, etcétera, etcétera. que hay No, eso está claro. exacto, En la guardia y exterior custodia de los fiscal. menores, la pensión compensatoria, eso está claro. Que es, y sobre todo el régimen económico matrimonial Claro. también. Claro. Eso claro que puede ser objeto de mediación. Con lo cual, ¿qué En queda? lo cual entra en parte el derecho sucesorio, ¿eh? Eso es, claro. También. Porque en el régimen económico matrimonial está también la legítima y la mejora del cónyuge viudo y de los hijos. ¿eh? Pero claro, oye, entonces también hacer desaparecer por la mediación el Código Civil, ¿eh? No, hombre, no, que no tiene, es que no No, tiene porque nada la que ver. mediación se limita, por así decirlo, al contenido del convenio regulador. Es que más, yo creo, Digo yo, ¿no? es que Claro. yo creo además, no solo es... No, pero el convenio regulador no, que hay otras materias, ¿eh? Ya, pero digo en la práctica, que es lo más común, es decir... Lo que- lo- Bueno, el convenio negociar, regulador necesitas la normalmente es pensión, el producto de una mediación. tutela, claro. Es que yo creo que un poco, volviendo un poco a lo que tú decías al principio con respecto a la directiva de la Unión Europea, realmente el proceso de mediación es el marco, pero luego el contenido, por eso yo Bueno, la insisto mediación, mucho... más que un proceso, es un procedimiento. Un ¿eh? procedimiento, un sí, procedimiento. Tanto yo pero- proceso es que Bueno, de proceso manera... ¿verdad? No, pero Judicial, ¿no? exacto, es un tema judicial, Oye, yo es lo una entiendo así, terminología, vamos. pero el procedimiento Es un o procedimiento. la manera de hacerlo, de la mediación, por eso, por ejemplo, nosotros debatimos mucho con respecto a la presencia de los abogados. Marta, porque es todo susceptible de ser planteado sobre la mesa y todo es susceptible de comentarse y de tomar decisiones, etcétera. Entonces, la presencia de asesores, abogados o como tú los quieras llamar, o como lo que las partes quieran tener dentro de la mediación, que es lo que más le chirría a la gente, ¿eh? O sea, la gente dice, no, solo cuando haya que redactar los documentos, no Aida está en la mediación y Marta es su letrado y Pelayo está en la mediación y Vanessa es su letrado. Ellos eso lo rechazan. Y claro, cuando uno está hablando claramente y poniendo las cosas sobre la mesa, o estás asesorado o tienes a alguien que te, digamos, que te dirija a nivel del fondo del asunto, que es en el fondo lo que realmente se discute en la mediación. La mediación no hay nada, digamos, de ritual.
Lo que hay es contenido, contenido, contenido. ¿Qué vamos a hacer con la lavadora, con la hipoteca? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿A dónde cómo vamos a organizar las vacaciones? Ya. Entonces, ahí es donde se necesita... Bueno, yo creo que también luego resulta de que la incidencia que puede tener la ley de mediación familiar y este artículo, la regla séptima del artículo 770, conforme a la redacción dada en la ley 15 del 2005 de 8 de julio, va a tener incidencia en la suspensión del proceso. Porque claro, una mediación puede durar, según la ley, 3 meses, con prórroga hasta 6 meses. Y claro, pues dice el artículo 770, las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 y aquí 179.2 de la ley para someterse a mediación. Claro, si yo pido la suspensión de un proceso, el artículo 179.2 dice que no puede ser por más de 60 días. A los 60 días yo tengo que 5 días para pedir la continuación o no decir nada, con lo cual empieza en el declarativo la caducidad o la ejecución continua y sin día la ejecución pendiente. Eso va a comportar, y yo lo digo aquí, una modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Y yo sostengo que debe de agregarse al artículo 19.4 la siguiente redacción. Cuando en el procedimiento de mediación termine sin acuerdo, el plazo de suspensión del proceso volverá a correr desde el momento en que una de las partes, o una o todas las partes, soliciten el alzamiento del mismo, al haberse terminado la mediación sin acuerdo. O no se consiga por retirada del mediador, o que al menos una de las partes se retire efectivamente de ella. Pero claro, la mediación puede terminar por varias formas. Por no haber acuerdo, porque una de las partes no acuda, ya que exige la inmediación, a mí me parece absolutamente necesaria, que en la mediación tienen que estar presentes las partes. Desde luego. Pero tampoco tiene por qué ser siempre las dos a la vez. No, ya lo sé. No, en eso critico yo la gratuidad, porque dice, cuando sean dos partes en conflicto, ¿por qué no puede haber situaciones similares al litis consorcio en la mediación? Claro. Y puede haber 3 personas interesadas, o 4 o 5, y no todas tener derecho a la gratuidad. Claro. Marta, Por eso es mucho... Bueno, eso ya me estoy anticipando un poquito a la crítica que hago, ¿no? No, es que, perdona, quería hacer una pregunta que igual ya lo dijiste tú, pero como llegué tarde. Esta ley de mediación, para los que lo redactaron, ¿se inspiraron en alguna y ya funcionando? Sí, mira, es un refrito de todas las ellas, que hay 7 anteriores, hay 8 anteriores. O sea, cogieron de todos un poco y ya está. Vale, entendido. Sí. Es un mix. Es una especie de refrito de las anteriores, sí. Dice, si esta suspensión por mediación se hace en el curso de un proceso declarativo, los plazos de caducidad de la instancia volverán a correr desde el momento en que se notifica a las partes el acta final. Claro, ya si hay un acta final sin acuerdo, pues comienza la caducidad. El pleito, si no pido el alzamiento de la suspensión, continúa paralizado, y si está paralizado 2 años, pues hay caducidad, siempre que esté en primera instancia, o de 1 año si está en vía de recurso, ¿no? Dice en que la mediación ha sido intentada sin efecto en aquellas materias en que no haya habido acuerdo. Cuando no hay acuerdo, pues si estamos en un proceso de ejecución, pues nada, como no hay caducidad en la ejecución, continúa sine die pendiente, hasta que una de las partes solicite, pues inste la continuación de la ejecución. Claro. Bueno, pues vamos a ver. Otra de las cosas que yo no estoy muy de acuerdo, en parte, ciertamente la mediación, qué duda cabe que simplifica mucho el procedimiento. No tenemos nada más que ver la tardanza que hay en los juzgados en resolver estos conflictos. Cada vez menos, afortunadamente, pero claro, en mi época, pues incluso un divorcio de mutuo acuerdo pues podía durar hasta 6 meses, o una separación de mutuo acuerdo, entre unas cosas y otras, pues podía durar hasta 6 meses. Pero claro, oye, siempre y cuando la duración y el ahorro de costes, siempre y cuando que haya acuerdo.
Cuando no hay un acuerdo y la mediación es complementaria, tienes que paralizar un proceso judicial, ir a la mediación y si no hay acuerdo, volver a reiniciar otra vez el proceso. ¿Y quién la propone, la mediación? La mediación El juez, eso una es parte, la porque- voluntariedad. Bueno, eso ya es otra cosa. Perdón, sí, como ya Es les que- no, es que todavía no llegamos a Lo ello. mejor es preguntar para que, porque la ley Como son no sé, dos hojas. como no sé si ya lo habéis hablado No, o que No, está bien, que está La- bien la la pregunta, mediación porque puede vamos ser a hablar de ello al propuesta. hablar de los principios de la voluntariedad, ¿no? Puede ser propuesta por Bueno, cualquiera de pues las partes. yo entiendo de que tanto el ahorro de los costes y de la rapidez, indudablemente la mediación los tiene por regla general, pero no en todos los supuestos. Cuando se inicia un proceso y se paraliza por mediación y la mediación esta acaba sin acuerdo, en todo o en parte, hay que volver otra vez a reiniciar el pleito. Otra pregunta. Y si se inicia el pleito, se propone la mediación, se suspende el pleito, mientras tanto, ¿hay algunas medidas o algo, como cuando se presentan unas medidas previas o algo así? ¿O mientras tanto qué pasa? Depende. Una No, vez no. presentado el pleito, ¿sigue la situación que había cuando se presentó el pleito? No, las medidas previas o provisionales yo creo que se piden al momento. Las medidas previas se piden antes de la iniciación Sí. y tienen que siempre pedirse a instancia de parte. Sí. Luego, si no hay proceso, no hay medidas. Vamos, puede haber medidas previas, pero yo creo que la mediación no da origen a medidas previas. Vale. No, Las pero- medidas No, previas pero es pregunta para era esa. Tú solicitar la hablas- ella habla cuando está un procedimiento judicial En se marcha. suspende En marcha, para la bueno. mediación. Bueno. Entonces las medidas supongo que estarán en vigor. Hombre, las Era lo, que sacarán, iba, ¿vale? era lo que iba a decir se hayan yo. adaptado, Parece ¿no? lógico, no lo sé, pero Bueno, parece lógico que que lo que estén. subsistan. Exactamente. Que subsistan. Eso es, Subsistan. claro. Donde yo entiendo que que sí puede haber ahorro. Cuidado, salvo que las partes acuerden en la Acuerden, mediación bueno, y se dejar- suspendan. Claro, Ahí está. Claro, Ah, claro. la Y parte que, dentro de y la que propia precisamente, mediación. exactamente, Vale, vale. o que precisamente pidan en la mediación para dejar en suspenso eso y ver si lo arreglan de otra manera, etcétera. Sí, no, yo pienso que la voluntariedad, y eso critico yo precisamente, porque a mí me da la impresión de que en la redacción de este precepto intervino alguien que tiene especial interés en que sea a propuesta judicial, ¿eh? Yo creo que eso quebranta... Eso la- me suena a Ángel Luis Campo Izquierdo. Yo no ¿Qué te sé... parece? ¿Qué te parece? Pues posiblemente. Segundo todo grabado. Y que no, lo digo a propósito. Y en honor del autor. Posiblemente, porque- bueno, Pues sí, no me extrañaría. No, Bueno. es que es el redactor. Sí. Creo que es uno de los Sí, sí, redactores. Ah, pues uno de los- entonces, es uno sí, de los, claro. es uno de los Ten redactores. por certeza. ¿No te acuerdas cuando tuviste la charla en el colegio de Ah, abogados sí, que sí, estaba Es allí? él, es él. Sí, que se mostró totalmente... Sí, Esa señoría. Y cualquier cosa que se pretendía comentar o bueno, criticar o tal, se ponía, era algo total, era como algo personal, etcétera. Ya sabes cómo oye. Bueno, y es Ya lo cierto conoces. que la última charla que se dio en el Colegio de Abogados de Gijón, que nos convocaron los dos jueces, los dos juzgados de familia de Gijón, uno el de Campo Izquierdo el 8 y otro el de juez del 9, que no me acuerdo cómo se llama, Campo Izquierdo insistió por enésima vez en que él el pleito lo dirige como le parece, porque es un tema de familia y el que manda ahí es él, y los demás, bueno, pues tenemos que seguir sus normas. Ya Con lo cual no me extrañaría nada que efectivamente que se Ya, No, es cosa de él, seguro. Carlos, la respuesta a tu pregunta es esa. Digamos, a mí- la posibilidad de que el juez pare el procedimiento e inste a las partes a intentar una mediación. Bueno, yo no sé, Y luego está, bueno, Me lo puedo imaginar. luego está lo de la creación del Centro de Mediación Familiar. En el proyecto de ley iba simplemente una unidad administrativa como sostienen muchos, o recogen muchas leyes autonómicas, ¿eh? Simplemente la mediación no está tan implantada en nuestro país como para que se cree un centro específico de mediación familiar. Yo pienso que con una unidad administrativa que lleve los registros de los mediadores es más que suficiente, máxime cuando a los colegios profesionales no se les puede dar de lado la mediación. Los colegios profesionales tienen que tener algo que ver, ¿no?, en la responsabilidad disciplinaria, pienso yo, del mediador. Tratar de impedir que el colegio profesional no intervenga para nada con relación al mediador me parece... Yo no sé, creo además aquí que el centro de mediación familiar también lo han hecho un poco porque se habla de que va a facilitar los sitios para la mediación gratuita, Bueno, etcétera, pero- etcétera. Entonces, bueno, va a ser como un centro Bueno,
de impulso y de justicia, o sea, de mediación gratuita, ¿no? No, la gratuidad, si lo van a pagar ellos si lo van a pagar ellos al mediador, es lógico que concedan los beneficios también que no tiene por qué ser exactamente igual que la ley de asistencia jurídica gratuita. No. Lo que pasa es que algunas leyes sí acuden a esos baremos, ¿no? Exacto. Como, por ejemplo, la ley de mediación catalana acude, por ejemplo, a la asistencia jurídica. La de Madrid lo mismo. O sea que dice, el que no gane más del doble del salario mínimo interprofesional tiene carencia de medios económicos suficientes como para que sea la mediación gratuita. no sea gratuita, para que no sea gratuita. Y si no gana el doble del salario mínimo, será gratuita. Bueno. Sí, como los Pero- peritos, ¿no? También. Claro, igual. Pero vamos, yo creo que yo tengo mis recelos con relación a la creación del centro de mediación familiar, cosa que no hacen todos las leyes estatutarias, las leyes comunitarias de mediación familiar, Por ejemplo, la gallega y la madrileña, pues no hacen, por ejemplo, objeto de la mediación puede ser objeto de la creación de un centro de mediación, se conforman con una unidad administrativa de la Consejería de Bienestar Social. Y esto creo que lo digo yo por algún sitio, ¿no? En este resumen, que luego lo voy a Otra de dejar. las cosas que va a hacer este centro que tienen aquí es, digamos, el control de los mediadores, es decir, o sea, los que se Dice, inscriban como mediadores... Abundando tienen en lo ya dicho respecto al cambio de atribuir a un centro de mediación familiar como órgano desconcentrado dentro de la consejería competente en materia de bienestar social, las funciones de promoción de la mediación, de gestión del registro de mediadores y de calificación de la misma, en vez de atribuirse este cometido como venía recogido en el proyecto de ley, o sea que en el proyecto de ley venía con una unidad administrativa, no como un centro de mediación. Dice, significa un paso más en la burocratización del Principado, que además de gravoso presupuestariamente, para las funciones que tiene atribuidas lo consideramos innecesario, pues su función, entiendo yo, tiene que reducirse a la promoción de la mediación y a gestionar el registro central de mediadores, que siendo estos abogados o psicólogos en ejercicio, pero en fin, yo aquí reconozco que allí era un tanto corporativo, ¿no? Aquel registro central tiene que nutrirse de los registros colegiales. Resulta un tanto sospechoso que la transformación de una unidad administrativa, tal como venía en el proyecto de ley, en un centro de mediación familiar, como aparece recogido en el texto articulado definitivamente aprobado, apenas ha sido objeto de discusión en el debate del Pleno de la Junta General del Principado. Y mucho me temo que esa transformación sirva para colocar en el referido centro a personas políticamente afines. Pues no en vano, en los tiempos que corremos, está muy de moda la figura del asesor. Exactamente, muy bien. ¿Y ya existe aquí en Asturias ese centro de mediación? No. Está pendiente de desarrollo reglamentario y Sí, todas sí. estas cosas de la ley. Ya, pero tienen claro que lo van a hacer. Bueno, aquí está previsto. En principio... Si no hay reglamento, no lo hacen. Ya, Claro, en principio sí. Yo creo que ahora hay una nueva directora o un nuevo director general de justicia, porque antes la chica que estaba Pilar antes sí. estaba totalmente decidida tal. Caballero. Ah, Que era abogado, bueno, que es abogado del GT. ¿Y es director general de justicia? pues no lo conozco. La chica que estuvo un día en un debate que nos invitó Marga y tal, que era esta Pilar... Sí, profesora Pilar Jiménez. Sí. Eso, profesora de la universidad, tal, era, bueno, de hecho ella fue junto con Margarita y Ángel Aquí y impulsó tal, esto, ¿no? impulsora, estaba totalmente decidida ya a hacerlo y todo, ¿no? O sea, sí. Y bueno, a pesar de que se le pidió varias veces verla para comentar algunas cosas, pues eso, es que es como, tienen un perfil muy determinado, ¿no? Yo creo que la mediación, sobre todo la familiar, no está tan implantada en esta comunidad autónoma para crear un órgano específico, un centro de mediación familiar. Mientras no la propongamos los abogados, no va a Oye, funcionar. te advierto que hay alguna otra ley, otras leyes de comunidades Claro, autónomas es que eso que es lo que no le crean el estaba centro de intentando mediación decir a la familiar. Y en otras comunidades autónomas que ya está... Bueno, sí, algunas sí lo... No, pero no pregunto por los centros. Pregunto, ¿hay demanda de mediación familiar? Sí, Sí, yo creo que sí. ¿Ah, sí? En Cataluña hay un movimiento Yo creo que tremendo. Sí, Cataluña pero siempre fue
la región más Es que europea de Es que España. tienes que tener en cuenta Eso está que claro. ¿dónde se demanda la mediación? ¿Dónde se fomenta? ¿Quién la tiene que fomentar? Los abogados y por parte de la judicatura en ese momento, digamos, como pasaba con Pascual Ortuño, ¿no? Cuando contaba él que en unas mediaciones, en la comparecencia, etcétera, veía que podía y les decía, pues Pascual Ortuño es director general de Justicia de la Generalitat. ahora sí. Así, ¿eh? Bien, pero por ejemplo, si la... Sí, Vale, Paquis- y anteriormente abogado. Llega ¿No a te acuerdas magistrado que por vino, cuarto que turno. lo invitamos aquí a dar una conferencia hace años aquí en el Colegio de Abogados? Y fuimos 5. Hasta ahora Sí, era el encargado, estaba era el encargado del sí, Poder sí. Judicial Miembro del Consejo. de la enseñanza de los jueces. Sí, estaba en la escuela Cuando un de- juez venía a un despacho de abogados a hacer las escuela jurídica. prácticas, lo coordinaba él. Desde Claro, es que ahora, escuela ahora en la comunidad catalana pues gobierna ese tripartito, ¿no? Sí. El Partido Pero Socialista... ya antes, No, antes era José Guardia, el director general de Justicia. Sí, pero que quiero decir aquí que- yo conozco, ¿eh? Bien, y otra pregunta. pero que ya antes había mucho... En estos sitios Era donde consejero, funciona- era consejero de Justicia, ¿eh? Consejero de Justicia, no... No director general. Este es Exactamente. director general. Y en estos sitios donde está funcionando ya y hay bastante demanda, por ejemplo Cataluña, como estáis diciendo, No me digas o- porque yo o soy Andalucía, ahí eso... En Andalucía no existe ley, ¿eh? Ah, ¿Funciona? Ah, no, pues Andalucía no existe, que yo... Ley autonómica no existe, ¿eh? Madrid sí. En Madrid sí. Madrid es precisamente la nuestra, es la última. Y el País Vasco también. En el País Vasco no existe ley, ¿eh? En el País Vasco. Pero no sé si no tienen ley, pero desde luego el Centro de Mediación Familiar Bueno, que sí, que pero ley, que ley depende- autonómica no tiene. que depende de la las tengo yo aquí, Consejería ¿eh? Es de que, Bienestar Social. cuidado, es que la ley no hace falta para que se hagan mediaciones. ¿eh? Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Claro. Ya lo sé. ¿Qué decías, Es que la Marta? ley regula el no, procedimiento. Claro, claro. que las personas que acuden a la mediación, teniendo en cuenta que tienen que pagar a sus abogados, sus honorarios, quiero decir, no quita éxito a la mediación el hecho de que además haya que pagar luego a los mediadores. Es que- Bueno, a los sube mediadores mucho hay que proceso. pagarles, ¿eh? No, si no digo que no haya que pagarles. Claro, pero digo aquí que lo para dice la parte que que acude a la reglamentariamente mediación... se fijarán los precios públicos. Perdona, Marta. No, pero que digo que para la parte que acude a la mediación que se lo encarece muchísimo. Entonces, lo que pregunto es si se sabe en Cataluña si está funcionando, si hay algún, no sé, si no importa nada, porque le cobran al abogado los honorarios. Si no es un obstáculo Luego, para la- claro, le tiene que pagar al mediador cada parte. Bueno, pues ya donde la gente se suele quejar de lo que tiene que pagar, Claro. esto se aumenta mucho. Y lo barata, sí. O sea, es más Vamos rápido a ver, abaratar los la productos, gente- seguro. No, precisamente lo dice el preámbulo, ¿eh? Que es el ahorro y la rapidez. Ya. Bueno, el ahorro... Y yo creo que no solamente es el ahorro y la rapidez, yo creo que la gente que acude a una mediación no solo es porque se ahorre más o menos dinero o se ahorre tiempo, que normalmente se ahorra, aunque no siempre es así, ¿no? Sino yo creo que la gente que acude a una mediación, sobre todo si sabe lo que es una mediación, es porque quiere tener el control de la solución, Ya. que esa es la enorme diferencia. O sea, si tú vas a una mediación, tú tienes el control, hasta el momento en el que dices, pues me levanto de la mediación y no sigo, pero tú tienes el control de cómo quieres solucionar, o al menos cómo quieres proponer que se pueda solucionar. Entonces, si tú sabes que tú eres médico y tienes 12 guardias al mes, pues fijas el convenio con tu mujer con respecto a los niños, pues que no tenga por qué ser fines de semana alternativos el mes de agosto por 15 días, bla, bla, sino, bueno, pues lo ajustamos. O si eres profesor de matemáticas, pues puedo ir 4 tardes a la semana a vigilar al fulanito Sí, que... sí. Ese control de la solución que solo se tiene quien está dentro del Claro. problema es lo que, quiero decir, realmente una de las cosas que cambia la mediación con respecto a un procedimiento de arbitraje judicial es que el mediador es el director de orquesta, pero son las partes las que toman la dirigen decisión. el Naturalmente. proceso. Sí, Entonces, bueno. esa capacidad Claro. es única. Claro. Sí, es como efectivamente en matrimonial, cuando vas a un mutuo acuerdo, sin necesidad de mediación. Claro. Yo siempre le digo, cuando se habla del tema de dinero, yo siempre les digo, si es que vosotros sois los que sabéis lo que gana él y lo que gana ella. Y lo que hay que pagar y lo que hay que dónde y pagar cuándo. no. O sea, Claro. que sois vosotros los que podéis llegar a un acuerdo económico sin necesidad de ir a baremos ni ir a cosas. Claro, y en este tipo de situaciones o de conflictos, como son por ejemplo los conflictos familiares, que tienen un componente personal grandísimo y luego un componente de duración en el tiempo enorme, porque tú rompes una sociedad y se terminó, o Pero que es para no toda funciona el la aire vida. acondicionado, me lo arregla y tal, pero claro, sobre todo una ruptura familiar donde hay vinculaciones de hijos, etcétera, el ser capaz de establecer un sistema de solución de conflictos o de la evolución de ese problema que hay ahora, que ahora es así, pero cuando tengan X años Sí, tal, van a o surgir cómo voy a cosas. arreglarme si me pido un traslado, o Sí, si me sí, vuelvo... sí. Claro, eso es que, como comentaba aquella vez que vino a dar la conferencia Zarraluki,
no solo es que las partes saben dónde está el punto de solución o de posible acuerdo, sino que muchas veces es muy difícil explicarle a su señoría que eso es lo que va a funcionar, porque el señor dice, no, a ver, ¿de qué me está usted hablando? Usted hágame aquí lo que está siempre parametrizado porque luego me vienen con los problemas. Que ese es el siguiente ahorro, si se hace, o sea, si se llega a una solución, que es, no me estoy peleando cada 3 semanas porque no me entrega el niño, porque me lo entrega, porque no me paga, porque si me paga, porque le llevo tal, porque me vino con esto o con lo otro, o porque lo lleva con su amigo y no me gusta, ¿no? Sino que realmente tú estableces una solución, bueno, que conviene a las partes, y si conviene, ¿por qué me voy a continuar peleando? Si precisamente lo que quiero es no pelearme, eso es. ¿Qué sucede? Que para todo eso las partes tienen que llegar a un proceso interno que es al que se supone, no sé si es difícil o no, pero donde realmente el trabajo no es solo de ellas que tienen el problema, sino el trabajo es de sus asesores. Volvemos al punto inicial de toda la charla y de todas. Exacto, el abogado o la madre o el psicólogo o el terapeuta. Otra pregunta, la figura del mediador, tal y como está previsto en esta ley, ¿se limita exclusivamente a dirigir el procedimiento de mediación? Simplemente o también les asesora. Hay mucho debate. Dice, informa, orienta y ayuda. Claro, pero Ahí dale el Claro, contenido, no ahí puede dar dale solución. el contenido. No te digo que te vistas, pero ahí tienes la ropa. Sí. Porque claro, Claro. eso es como Con lo cuando cual- su señoría dice, vayan a una mediación que si no ya saben lo que les espera. Bueno, claro, es que soy contrario a esa afirmación. Voluntaria. Es que esa- Por eso, Sí, pero esas afirmaciones Eso, por se ejemplo, dicen. sería propio. No, de ya lo lo que sé. estábamos hablando es que es antes. eso, es que está hecho por él. es que Lo hizo oye, él. se da la Lo que hacía era eso, circunstancia. lo que hacía era, o aceptas esto o te desestimamos de Se da- Esa era la mediación que hacías. ¿Te acuerdas? Exacto. Era así. se- Y se te Señor. decía, o haces esto o te desestimamos de O te estimo la demanda. Esa es la mediación. Claro, sí. Se da la Sí. circunstancia de que la ley de mediación de la Comunidad Autónoma de Asturias y la gallega son los únicos que hablan de que se puede iniciar la mediación a propuesta judicial. Las demás no hacen alusión a ella. Y es más, lo que podría Lo que ser... no quiere decir que no se haga. No. Ya. La legislación estatal no la contempla, ¿eh? Dice, las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de la ley, de esta ley, para someterse a mediación. Pero no habla para nada de que la quién iniciación puede pueda ser a estar. propuesta judicial. Exacto. Las Ya. partes de mutuo acuerdo. Que de hecho, por ejemplo, perdona, en Cataluña, cuando se puso en marcha en el juzgado de familia que llevaba Pascual Ortuño, fue él el promotor. Porque como hablábamos muchas veces, o sea, ¿quién puede promover algo así? ¿Quién puede romper la inercia de esto va a ser muy difícil? Pues el que tiene un poco el impulso, ¿no? Y en ese momento, te mira, vete allí y mira a ver qué pasa y tal, y si no vuelves. Pero yo, como él decía, me importa un bledo. Tengo esta pila de expedientes así de grandes y voy a hacerlo todo por el libro. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y si os gusta bien, y si no, volvéis a pleitear cuando esto no funcione. Ahora, si intentáis buscar una ayuda ahí al lado, yo estoy abierto a escuchar lo que se me proponga. Y fue a raíz de ahí que la gente era cuando él decía, si yo estoy loco, además me da igual, y se ponía en ese plan que era así como muy cómico, y toda la gente decía, qué horror, me ha tocado el juez loco. Pero solo esa capacidad, cuando estás en un trámite judicial, la tiene el juez, y antes de eso la tiene en quien las partes confían cuando tienen un Porque problema. por mucho que el juez lo proponga, si la parte no quiere, No, más no, jodido. yo Bueno, solo... pero es que eso Da nada igual de que ponga nada. para arriba que para Nada abajo. de nada. No, no, Es que eso es lo que Volvemos a no tratar siempre, puedes... la mediación obligatoria no vale. No, vale. No, hombre, que No, no. Es Es que que eso va a atentar contra el principio de la voluntariedad. es que ya no es Eso, mediación. pues, no vale. Es sistema judicial y punto. No, Claro. Claro. Otra pregunta, en la mediación tal y como está planteada aquí, pueden intervenir, por ejemplo, los hijos que tengan capacidad suficiente para... Se permite, hay un trámite de audiencia. Sí, se promueve. Digo o sea, en la mediación, ¿eh? A ver, no, el procedimiento yo no sé cómo es reglamentariamente, Sí. pero Está yo sin entiendo de que establecer. sí. El mediador yo creo que es el que tiene que dirigir el procedimiento, ¿eh? Claro, no, de hecho lo que permite es que todas las partes implicadas en ese tema, Incluso los abuelos, por ejemplo, también. si tuviesen que opinar o fuesen con los que los niños pasan más tiempo, claro. Porque volvemos al por qué se pone en marcha este tema que realmente, aunque Carlos dice muy bien que surge en Estados Unidos en el 70, es algo que se ha hecho siempre, que es, oye fulanito, tú que tienes mucho ascendente sobre esta gente, mira a ver si se arregla, hombre. Eso es algo que se ha hecho siempre. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque
bueno, mejor buscar una solución en el ámbito, digamos, privado y en el ámbito de tal. Claro. ¿El mutuo acuerdo no es muy parecido a eso? Bueno, es parecido en el sentido... Pero puede no haber mediador, pueden las partes entre ellas, sin necesidad de mediador, llegar a un acuerdo. De hecho, Ah, en el bueno, mutuo eso acuerdo sí. no hay mediador. No hay mediador. O sea, no hay mediador, cuidado, no hay mediador tal y como está planteado Exacto. aquí. Hay abogado. No significa que no intentes acercar posturas e incluso en un momento dado sentar en la misma mesa a lo mejor a las dos partes. Aunque eso no es lo habitual. Lo habitual es que sea entre abogados o directamente un abogado con cada una de las partes, pero por separado, para intentar acercar posturas. Los abogados No son los es una primeros mediadores. pero no- sí, pero Los no es primeros una y mediación principales mediadores. Tal y como... Entiendo yo. Pero no es una mediación, No es una mediación, porque el claro. abogado le dice, mira, no cojas esto porque no te lo van a dar. O no pidas ahí porque lo llevas Eso perdido. es. Y eso un mediador no lo puede hacer. O mejor dicho, no lo debe hacer. Porque entonces no eres mediador. O sea, mediador es de mediar, No. de mediar. Habla el de latín. aquí de Entonces, estar en el informa, medio. en una- orienta y ayuda. Perdona, Bien, pero hay para cosas contestar a que- María Luisa, un abogado, yo entiendo, el matrimonial cuando busca un mutuo acuerdo no es un mediador para nada, no es un mediador para nada. Lo que intenta es encontrar un arreglo amistoso, que es distinto. Sí, sí. Y Eso lo es. consigues, vamos, yo lo hago muchísimas veces y todos, pero no es un mediador en absoluto. No, Claro, no, Cuando la pero, gente acude a pero la tiene mediación- muchas similitudes con la mediación. Eso sí es verdad, y el resultado final es un ¿Es el poco, mismo? no, el mismo no, No. pero muy parecido. No es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. No es el mismo, entre otras cosas, porque digamos que las partes entienden ese acuerdo como, Como que no es que- como el menos malo al Eso que es, podrían llegar en eso ese es. momento. Eso es. Pero no me pongas una sola muesca en el camino, que a lo mejor me lo Exactamente. Yo pienso. creo que la mediación igual, porque es una relación personal. No. Yo lo veo muy complicado, que la mediación no Bueno. pienses a largo plazo. ¿eh? Claro, claro, no, Sí, no, pero pero vamos a ver, puede dar pero vamos a ver, resultados, es que Yo creo que estamos no, hablando, porque estás hablando pero de es que personas. estamos hablando de futuribles. Es que claro, ¿y qué pasa si dentro de 3 años yo a mí me dan un traslado y tal? Ya bueno, pero es que eso se podrá solucionar cuando surja. Quiero decir, ¿que es complicado? ¿Por qué la gente no va a la mediación? Porque es muy difícil. ¿Qué quiere uno cuando tiene un problema? No, por eso Búscame una pregunto, solución. Que yo veo que a lo mejor el que Y quiera cuando me des una acuerdo solución- vaya rápidamente al mutuo acuerdo sin ir a la mediación. Y No, el que quizás quiere sea una- igual de barato o igual de rápido, no lo sé. No, pero en un mutuo acuerdo, bueno, No, en un mutuo acuerdo tú, cuando tú acudes a una mediación, buscas algo más que acabar pronto con el tema. O sea, tú sabes que en una mediación, sobre todo si es una mediación, digamos, bien hecha, en el sentido de que sea una mediación de, bueno, pues vamos a solucionar el problema, cuando empieces a tirar del problema te van a aparecer los otros 4 o 5 sobre los que no estás hablando y que sabes que existen. Mientras que en el mutuo acuerdo es, arréglame esto rapidito y ya, que me quiero ir. Pero todo lo que está debajo, por lo que ha surgido el problema, de todo eso no se habla. Y ya irá surgiendo o no, o ya veremos. es que a mí me parece fundamental en ese sentido, claro, en un mutuo acuerdo, vuelvo a decirte lo mismo, o nos entendemos entre abogados, como sabes, o quizás un abogado, porque el caso típico, pues te llega un cliente con un tema de estos y tú le dices, bueno, pues, ¿hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? Y de, bueno, pues hable con mi marido, o hable con mi mujer, porque yo no quiero hablar con él. Y entonces el otro te dice... Sí, pero las reuniones tienen que ser las dos, tienen que Sí, estar pero las dos Ahí voy presentes. precisamente, Claro. ahí voy precisamente. Y entonces uno dice, bueno, si paga ella todo, yo y veo que está bien, yo lo firmo. Claro. Por ejemplo, ese es un caso muy típico. Entonces tú vas buscando el mutuo acuerdo que te van a firmar ellos dos, eso sí, libremente y todo lo demás, pero como dice Emilia, con las 4 cosas que están recogidas en la ley que hay que Necesariamente abordar. Domicilio, Los fíos, la visitas, pensión y claro, ya y de está. hecho todos Perfecto. si tú ves mutuos acuerdos, los convenios reguladores Son prácticamente calcados. iguales. Pero Calcados. no me abres de Pero, las oye, fotos que sin son pero embargo, en un convenio sí. regulador se puede meter todo, ¿eh? Sí, pero la realidad sí que se puede, pero no se hace. Porque Ya el eso- artículo 90 porque te lo- señala porque la el gente no contenido quiere entrar, mínimo. Perdona, Pero metes lo porque- mínimo. Ya, pero porque Porque tú la lo que gente no quieres quiere- conseguir es rápidamente Claro. el divorcio o la No me separación entres, por no me mutuo entres en los acuerdo. otros temas porque entonces ya no firmamos el mutuo Exactamente. acuerdo. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué diferencia para mí me parece que es fundamental en eso de que sí que la actitud de las partes luego tiene que ser o debería ser diferente si es una mediación, que son ellas, las dos partes, las que van diciendo, oye, pues tú, porque tú te quieres llevar al niño a Valencia, porque no, porque tal, porque no sé qué, porque patatín, y como dice Emilia, ahí va saliendo todo y se pueden plantear todas las cosas, luego pueden no cumplirlas, pero ya va a ser más difícil porque ya ha salido casi todo ahí. Claro. Y lo que van a firmar al final lo van a firmar los dos porque lo han discutido las dos partes. Sin embargo, el mutuo acuerdo es el abogado el que lo cacifla Claro, todo. es más, en ¿cuántos buen mutuos sentido de la palabra, ¿cuántos vamos, mutuos sí, sí. acuerdos es? Yo firmo, pero no me quiero cruzar con esa persona
nunca más. Sí, o sea, no quieren ni verse exacto. la mayor parte de Quiero las veces decir, cuando van a ratificarse. el proceso de mediación tiene En una mediación no debería ser claro, así. claro, no solo no debería, puede ser en algún momento así, o puede ser así si las partes están dispuestas a que sea así por las razones que sean, pero lo lógico es que no sea así. ¿Por qué? Porque la única manera de solucionar el problema es, quiero decir, dando la cara, ¿no? Claro, Sí, hay, y has hecho un esfuerzo. y luego, yo creo que claro, que y no lo solo vas a eso, sacar sino por que la hay borda. hay otra cosa que el otro día le comentaba yo a Carlos cuando nos vimos en el colegio de abogados, que desde mi punto de vista es muy diferente cuando uno actúa como abogado o como asesor o de lo que sea, o a terapeuta o lo que sea, a cuando uno actúa como mediador, que es que tú cuando eres mediador, el problema no lo juzgas, porque si lo juzgas ya no eres mediador. Entonces, en una mediación tú escuchas e intentas, digamos, involucrarte lo mínimo o nada en el tema. Como abogado, según estás escuchando, estás rebatiendo. Como decía Schiffer, o sea, tú como abogado escuchas para rebatir, como mediador escuchas para entender, y si lo entiendo, puedo no estar de acuerdo, pero no lo voy a juzgar, o sea, lo entiendo, pues esta persona lo ve de esta manera, pero como abogado estás inmediatamente rebatiendo, entonces tu postura, y por eso somos muy difíciles como mediadores los abogados, porque el chip que tenemos puesto aquí es contraargumentar, exacto, y que se sepa cuánto yo sé y qué bien yo lo Y luego, en defiendo. el mutuo acuerdo, el abogado yo creo que haces un regateo con las partes. Absolutamente. Es un regateo. Hasta dónde quieres llegar, cuánto quieres dar, y consigues ese punto de encuentro, pero a base de un regateo. Puro que y no duro, tiene en nada paro. que ver con esto Claro, que claro, estás no tiene hablando. nada que ver. Es que el que ve una mediación se da cuenta que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero no solo en el derecho de familia, sino en cualquier otra cosa. Sí, claro. No tiene nada que ver, y por eso es otra cosa, y por eso la gente que acude a la mediación es la gente que no quiere tener problemas, la gente que no quiere, o pues por lo que sea, o porque no quiere que sus papeles anden por el juzgado, o porque lo que quiere realmente es una solución duradera, o lo que quiere es iniciar un cauce de comunicación que le permita no estar todo el día dándose voces por el teléfono, o tal, o lo que quiere es realmente intentar, bueno, pues vamos a buscar una solución que sea lo menos dolorosa a este tema tan doloroso que tenemos aquí, ¿no? Pero sabiendo que tenemos que arreglarlo y que además se va a prolongar en el tiempo, bueno, pues busquemos un camino. Lo único que yo le digo a la gente, y por eso me sorprende tanto, que es, vamos a ver, si no es porque tengas que hacer siempre esto, es, ¿qué pasa si sabes lo que es? No pasa, ¿qué pasa? ¿Por qué el rechazo, ¿no? Que a mí es lo que yo siempre hablo con los colegas abogados, ¿no? Digo, es como si ahora de repente te mosqueas porque tienes que aprenderte una nueva ley de enjuiciamiento civil, pero no te lo planteas, porque hay que hacerlo y hay que hacerlo. Bueno, ¿qué trabajo te cuesta saber qué es esto? Porque tú no tienes por qué ser mediador, pero sí puedes saber y debes saber que puede haber cosas que pueden ayudar a tu cliente. Y si tú tienes ofertas para hacerle cuando tenga un problema del tipo que sea, pues qué bien, ¿no? Es como el que quiere comprar en un gran almacén o en una tienda pequeña. Tengo 5 cosas o tengo 300 para elegir. Entonces yo eso es lo único, o sea, lo básico que creo que no hay por qué rechazar nada. Y desde luego cualquier cosa que aprendas va a ser a más para tu capacidad de, digamos, de asesoramiento, ¿no? Entonces a mí lo más interesante, por lo menos como abogada en este caso, dado que no fui o sea, no tengo ni idea de cómo es esa ley de mediación, me parece saber el abogado, que quiere proponer la mediación a un cliente, una mediación de Puede familia. hacerlo. No, sí, pero Pero interviene. pero que el cliente te va a preguntar acto seguido, bueno, ¿y eso en qué consiste? Claro. En 4 palabras poder explicárselo. ¿Cómo es? Hay unos eso supongo que es lo más. Pero, Sí. pero la ley es enorme. No, la ley es esto. No, la ley es poca. Mira mi conocimiento de la ley. Vemos que te has preparado el tema con profundidad. Sí, con profundidad. Ahora, yo Que pienso Andrés que... venía sin perder ni un minuto. Yo creo que a las sesiones de mediación tienen que asistir necesariamente las partes. Eso lo dice además. Habla de la inmediación, ¿eh? No siempre puede haber una Bueno, reunión, pero luego puede dice, haber... las partes y el mediador familiar deben asistir personalmente a las reuniones de mediación sin que se puedan valer de representantes o intermediarios. O sea, Pero no. ahora, el hecho de que puedan ser asistidos, ¿puede asistir el letrado? Debe. Bueno, Debe asistir. cuando se trata de temas jurídicos, Que es aquí, yo entiendo que sí. Claro, es aquí
donde yo quería entrar, y en el título de esta charla de hoy, es decir, ¿qué pintan los abogados en la mediación? Esa es la cuestión, y ahí es donde te quiero ir. Por los abogados en la mediación Quiero pinta, y ahí avanzando, como dice muy bien Pelayo, y contestando a lo que Marta comenta, ¿no? Que es lo que desarrolla el título 2 de la ley, que está en suspenso, pendiente de desarrollo reglamentario, ¿no? ¿Qué pintan los abogados en la mediación? Bueno, cada uno tiene su tesis, y ya os lo comenté antes de estar en directo, digamos, ¿no? En el curso que se hizo, me parece que fue hace 2 años, promovido por la Universidad de Oviedo, el curso de experto en mediación, aparentemente los abogados no tenemos mucho que hacer en el proceso durante el desarrollo de la mediación, salvo, como dice la ley en uno de los artículos, el deber del mediador de someter a la asistencia de un letrado cuando se toquen temas jurídicos. Desde luego, salvo eso, al abogado lo ignoran. Sí, es más, no solo lo ignoran, sino que, como acaba de comentar Carlos, se entiende que las partes, la presencia física necesaria de las partes, rechaza que puedan ir acompañados de alguien que se tenga como asesor o como coadyuvante o como oyente o como se quiera comentar, ¿no? Y los asistentes al curso, a este primer curso de experto en mediación, eran totalmente, o sea, cuando lo comentamos Jesús Martínez y yo, que éramos, bueno, los abogados en ejercicio que dimos parte del curso los últimos días, lo rechazaban desde el punto de vista que entendían que la presencia del abogado iba a boicotear la mediación, porque en el momento en el que un abogado entra en escena, la mediación se rompe porque vamos a ponernos a discutir y a argumentar. Y claro, nosotros le decíamos, pero es que una cosa es ser abogado en el estrado, Yo tampoco lo entiendo. Claro, es que una cosa es ser abogado en el estrado y otra cosa es ser abogado de una mediación Asistente. o abogado, asistente, asesor de la parte que te dice, oye, ven conmigo y escucha lo que yo voy a oír y luego me dices qué te parece. Porque así en su contrario parece que no venga tu abogado, a ver que, o sea, no vaya a ser que nos diga para atrás y firma aquí que hay que acabar pronto, ¿no? Que yo creo que tampoco ese es el espíritu que... No, el artículo 8 tampoco lo excluye, No dice, sin que se puedan valer. Exacto. Lo que no puedes es tú representante. hablar De representante, de representante. claro. Lo que no vale, lo que impide es que Es vea tú el puedas- representante que no vayas tú sin el la representante. parte. Exacto. Sí eso puede sí. ir el representado con su representante Sí. o su asistente. Sí, se puede, pues lo que yo digo, que la ley puede, pero que no es, digamos, o sea, no es lo que se espera y no es lo que se desea. Porque parece que los abogados tenemos fama de nuestra incontinencia verbal, que en el momento en el que llegamos vamos a empezar a rebatir o a aconsejar en contra de la mediación, entendiendo cómo se entiende o cómo se presume que rechazamos la mediación como un sistema de posible búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, yo como no estoy de acuerdo con eso... No, ese caso sí que se puede dar, pero será excepcional. Claro. Porque todos conocemos abogados que cuando las partes llegan a un acuerdo... Lo van boicotean. lo boicotean. Pero eso Y es un nosotros abogado otro día. picapleitos. Pero exactamente. Ese Es es que puede el haber, picapleitos. es que puede haber alguno, pero no tiene por qué ser así. Claro, Naturalmente. y yo soy una parte a la que me dicen, oye, ¿por qué no pruebas una mediación? Y tengo un abogado que me dice que no, pues puedo decir, como nos pasó algunas veces cuando nos han llamado para una mediación y ves que el abogado de otra parte lo está boicoteando, pues dices, oye, mira, vale, pues nada, a pleito, ¿qué vas a hacer? O sea, Claro, es que claro. al Pero la final... fórmula mágica. Ahí es, no solamente eso, sino que bueno, que la gente cuando acude a la mediación tiene que acudir no solo muy bien, como dice Carlos muy bien, voluntariamente, sino sabiendo a lo que acude. Entonces, si cuando acudes no sabes a lo que... Yo hago lo que dice mi abogado dice que no, pues yo cojo y me voy. Bueno, pues ya está, es que no íbamos a Se tener acabó. ningún éxito, íbamos a estar Sí, 2 sí. o 3 días dedicados a un trabajo estéril completamente. Entonces, ahora que bueno, no solo que los abogados tenemos mucho que decir en la mediación, sino que yo creo que debemos de decirlo, creo que sí. Creo que No, sí. es que- Y que una cosa es ser abogado en estrados y una cosa es aprender a ser abogado asesor. Y que en el fondo, bueno, pues lo hacemos muchas veces, pero sencillamente en otro ámbito, ¿no? Es que en la reunión inicial informativa, y es uno de los puntos de vista que yo critico, habla de que el mediador tiene que informar a las partes de la garantía plena de sus derechos procesales. Pero un señor que no es abogado, ¿cómo va a informar
En primer lugar, garantía plena de los derechos procesales es una expresión que yo no entiendo. Iba a decir yo, que yo no exactamente qué significa eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Me acabas de dejar? Bueno, Es que yo la tengo aquí marcada Que para yo eso, ¿no? O sea, Claro. es una garantía de los derechos Como procesales. En primer lugar, en la mediación estamos en presencia no de un proceso, sino de un procedimiento. Exacto. Claro. Procedimiento administrativo, Ahí. llámesele como se llama. Claro. Ni siquiera es Ni administrativo. siquiera, no. Es una Pero fórmula. La garantía plena de los derechos ¿Pero procesales. qué quiere decir eso? ¿Qué quiere ¿Eso decir? qué es? No, ustedes si no Yo quieren creo no que hablen. aquí, yo creo que aquí lo que se ha querido decir en esta expresión un poco desafortunada, Sí, o por lo menos, yo la considero desafortunadísima. de difícil entendimiento, es que el acudir a una mediación no cierra la puerta a acudir a un procedimiento judicial. Ya. No, si lo dice el artículo 1, Pero si normalmente lo diga los mediadores. el artículo No, 1 pero es una cuestión de información. No, pero porque con la está diciendo sesión, que hay que en la sesión, informar. cuando la mediación empieza, Dice- buenos días, tal cual, esto es esto, dice el artículo 1, evitar un procedimiento judicial, lo cual no quiere decir que lo evite, porque Claro. si no se llega a un acuerdo, Claro. Eso es. dice poner fin al iniciado, si se llega a ¿eh? un acuerdo. si se llega a un acuerdo, o reducirlo. También hay materias que el acuerdo puede ser parcial, no tiene por qué ser necesariamente total. Absolutamente. Pero entonces, ¿tú crees que cuando dice que el mediador tiene que informar a las partes de esa cosa que dijiste, que yo no me acuerdo lo que era? La garantía plena de los ¿Se derechos refiere a decir procesales. esas tres cosas? Yo entiendo que, o sea, no solamente esas tres cosas, sino yo creo que lo que quieren decir aquí es que el mediador, cuando se inicia la sesión de mediación, una de las obligaciones que tiene es explicarles a las partes de nuevo en qué va a consistir el tema, cómo se van a organizar, etcétera, que es voluntaria, que es confidencial, todas las características Bueno, las garantías, sí, y las bueno. garantías que tiene En la principio, mediación, sí. y que de nuevo la oigan todos y tal y tal y tal, y que entre otras cosas la mediación no impide que luego, si no hay acuerdo o hay un acuerdo parcial, puedan o retomar el pleito que tienen puesto en marcha o iniciar el que no tengan para reclamar lo que consideren oportuno o necesario o quieran hacer. Yo entiendo que eso es lo que quiere decir esa frase, ¿no? Y que luego, bueno, pues que si van a firmar cualquier tipo de documento va a ser revisado por un abogado que... Pero es que ahí es donde yo creo que hay algo chirría. No, bueno. Es decir, que ¿Qué cuando llegan a un abogado? acuerdo, ¿Y un qué- abogado... Oye, y qué- pero las partes tienen que tener su abogado desde el Claro, principio. es que eso es lo que era una de las preguntas que hicimos Digo el día de yo, la charla y de entonces, Carlos. sí, si claro. se llega al Un acuerdo abogado del entre los servicio dos de abogados mediación. que confeccionan el contrato como se hizo siempre. Digo yo. Claro. No, eso ya me voy a referir yo a la ejecución de los acuerdos. Claro, pero una de las cosas que se comentó el día de la charla, o no sé si ya estoy confundiendo si fue el día de tu charla o el día Sí, del debate con Pilar Jiménez y tal en el curso de experto en mediación, es que no, y habrá un letrado que revisará que ese acuerdo... ¿Y el quién letrado, lo pone? exacto, que es, ¿Quién lo no, pone? pues entiende que a defecto es un letrado del propio sistema, del propio servicio administrativo Pues no. de mediación tal, que no. baja como un letrado pues de... no. No. ¿Qué me vas a Porque asesorar un entonces, funcionario? no hombre? es un mediador. jodamos, claro. No el mediador. No, el letrado de la Que administración. luego- Ya, bueno, Claro, no. que baja y revisa que ese contrato, entonces tú dices, pero a ver, claro, porque es de nuevo no, si tú vienes a la mediación, abogados fuera, abogados de parte. Pues no. Que no. Bueno, pero no lo sé por qué, pero bueno, pues porque es... Eso- Oye, para llegar a acuerdos, el abogado no puede llegar a un acuerdo, pero puede decirle, yo entiendo de que eso No solo al ser eso, tentatorio no solo eso, sino que como a decía tal Jesús, precepto del Código puede ser Civil estar o de incluso la ley de pensando en el enjuiciamiento, inclusivo ¿no? profesional. Oiga, que es que el mediador ahora va a empezar a ejercer de Y va abogado con derecho también. constitucional. Claro. ¿Eh? Y va a tener derecho Yo que te lo sinceramente reconocen todos creo lados, que... hasta la comisaría. Te lo ponen en la mediación. Luego critico de que no sé qué distinción puede haber entre neutralidad e imparcialidad. Bueno, en fin, Pero también se la puede... ley lo distingue, ¿acaso? Sí, la ley lo distingue, sí. Dice, la persona mediadora familiar actuará de forma neutral, respetando los puntos de vista y el resultado del proceso de mediación, sin imponer ninguna solución ni medida concreta. Velará en todo caso por mantener el equilibrio de las partes. Y la imparcialidad, dice, el mediador familiar será imparcial, ayudando a ambas partes al proceso de consecución de un acuerdo, sin tomar partido por ninguna de ellas. Yo creo que el mediador tiene que tener un desinterés objetivo, tiene que ser un hombre totalmente imparcial y neutral. Yo creo que neutralidad e imparcialidad son términos que sinónimos. vienen a significar lo Casi, mismo. casi sinónimos. Yo entiendo que sí, ¿eh? Así como, por ejemplo, se ha suprimido la equidad,
Me parece bien porque Equidad. incluso Es la propia del confiden- arbitraje, la equidad. Sí, La la propia del arbitraje que da la confidencialidad mediación. dice sí, siempre que no puede haber situaciones, no puede haber mediación en situaciones de violencia de género. A veces, por ejemplo, sí, exacto, sí, eso se Comporta una amenaza para la vida o la integridad física o Exacto. psíquica de una persona, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de los autoridades competentes. Hombre, tienen que ir en un plano de igualdad. Me parece lógico, si Las- vas de miedo. Claro. Los términos un poco de neutralidad y de imparcialidad, por ejemplo, en las mediaciones, digamos, que no son familiares, se diferencian en un aspecto. La imparcialidad hace referencia a lo que es el aspecto formal, es decir, el mediador trabaja imparcialmente, con cuidado, digamos, en cuanto a la puesta en escena o al manejo de los tiempos, es decir, que las partes se vean tratadas de manera, digamos, más o menos igual. No estoy más tiempo con este o menos tiempo con el otro, o me muestro más favorable por mi actitud personal o por mi lenguaje corporal. Y la neutralidad hace referencia al deber que tiene el mediador de permanecer, o sea, de ser neutral con respecto a los contenidos de la mediación, es Hombre, decir, a los aspectos que se comentan. No tener etcétera. estar incurso en ninguna causa de abstención o de recusación. Eso entiendo también, yo, ¿eh? eso también, exacto. Pues Pero no puede solo eso, ser. sino que con respecto a los temas que se depongan en la mesa de la mediación, etcétera, yo me muestro neutral, es decir, no manifiesto ni a favor ni en contra, no manifiesto Vamos, pues, yo estar más a favorable pesar a de más todo puesto. entiendo que Me refiero a una distinción que es totalmente, pero que bueno, que por ejemplo se habla de eso, ¿no? Sí, No- son matices. ese pequeño matiz, pero bueno, que es un contenido casi igual, exacto. yo luego critico lo de la buena fe, la de la buena fe. Algunas leyes comunitarias no lo incluyen, sin embargo, hombre, se trata de añadir garantías, pero la buena fe, hombre, Claro, por eso. es un axioma Exacto, jurídico, es un axioma, los tengo iba a yo, es un axioma. Yo creo que no es un principio inspirador de nada, porque lo dice el Código Civil, dice, Claro. tienes que actuar de buena fe. Y más en, Ya, y más en- ciudadano. y más en un procedimiento como Claro. este en el que se supone que, bueno, que está basado precisamente en la disposición de las partes a buscar una solución. Yo en lo que hablo aquí un poquito es en la ejecución procesal de los acuerdos homologados. El Ese es uno artículo de los grandes puntos que- de controversia. 17. Que por ejemplo en la ley venezolana. Ahora dice, los acuerdos en que consten en el acta final serán válidos y obligarán a las partes que los hayan suscrito, siempre que en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos. Desde luego, la validez de los contratos no se puede negar a un acuerdo bilateral que además se va a documentar por escrito. Es un contrato como la copa de un pino. No, bueno, cuidado, Exacto. pero en la mediación siempre hablamos de que puede haber acuerdos contra legen. Bueno, pero para eso está el abogado. No, pero que puede haber y que sean ejecutivos. No, pero el título ejecutivo viene luego. Dice, Ya. Dice, los acuerdos alcanzados mediante mediación familiar pueden ser elevados a la autoridad judicial para su ratificación y aprobación en los términos que en su caso resulten de la legislación estatal. Yo creo que el artículo 517.9 lo dice. Dice, oye, se puede ejecutar procesalmente ese acuerdo porque lo recoge una ley estatal, sin necesidad de que haya homologación judicial, porque el artículo 517.9 habla de resoluciones judiciales o documentos. O sea que no tiene por qué haber Eso es. ni siquiera homologación judicial. Exactamente. Bueno, pero Siempre que haya una ley, además lo dice, mira, la disposición adicional tercera de la ley esta que modificó la ley del 81, la disposición final tercera dice, el gobierno remitirá a las Cortes un proyecto sobre la mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea y en todo caso los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, aquí confidencialidad y en el respeto de los servicios de mediación creados por la... Si esta ley de mediación atribuye el carácter ejecutivo a los acuerdos de la mediación familiar celebrados en un territorio o en toda España, pues lógicamente el artículo es un título ejecutivo, sin necesidad de que haya resolución judicial. Igual que los actos de conciliación, Igual que los hay actos- resolución ahí judicial, está. ejecutivos. ¿Y son ejecutivos? Claro. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que Claro, después de hacerse una mediación familiar,
en la que se toman unos acuerdos respecto a los hijos, respecto de los dineros, tal. Puede haber homologación judicial. Firman, se llega a un acuerdo dentro de la mediación. Exacto, se firma Se la hace un acta. documento, que supongo que ese documento tiene que respetar lo que dice la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a todo lo que debe de contener un convenio regulador, digo yo. O no, o una parte. Bueno, no. No, porque la ley dice que tiene que contener sobre todo hombre, Sí, pero eso. si el acuerdo el se acuerdo llega de la sobre no la mediación Es totalidad, total o sobre todo, parcial, sobre en la parte una sobre parte. total o parcial. Y pueden quedar cosas sin dirimir en la mediación pendientes de que lo diga el juez. Tú puedes llegar a acuerdos sobre los hijos, Vale, pero no sobre la pensión, y por en- ejemplo. Y en el caso de que se llegue a un acuerdo sobre una de las cosas, ¿cómo eso luego, qué eficacia jurídica tiene eso? Toda, ¿Cómo? ejecutiva. tú puedes hacer dos cosas, mantenerlo, Lo que dice hacer que un claro, documento la mayoría de privado los o pedir contratos una son homologación 17. judicial. En los dos casos es puede ¿Pero ser qué pasa con la ley de enjuiciamiento civil que tiene Ahí establecido lo su dice propio... la ley de Constitución 517 permite El ejecutivo 517 un Mira, voy a documento. leerte el 517.9. El 517.9 dice lo siguiente. Dice, las demás resoluciones judiciales. Ahora de estudios Bueno, ejecutivos, en primer lugar, esta puede ser aprobado o homologado por una Claro. resolución judicial. Aquí Vale, lo vale, dice. bien. Bien. Dice, y documentos, o sea que puede no haber una resolución judicial, pero como se documenta por escrito el acuerdo, es un documento escrito, un documento al que esta ley u otra lleven aparejada la ejecución. Una ley estatal puede decir, oiga, los acuerdos de mediación pueden ser título ejecutivo. Pues, Fuera de un procedimiento de familia incluso. Sí, Claro. sí. Ese es un... Sí. Ahora yo lo entendía. Ese es uno- Es que tengo de información y Claro. estaba pensando todo el rato Ese es en uno de los- procedimientos, ese es uno de los- el de familia y inicio. Ese es uno de los Vale, puntos, vale. ese es uno de los puntos más controvertidos de cualquier mediación. Bueno. Claro, me vas a decir a mí que se va a cumplir el acuerdo que firmamos en privado y tal, si no se firma voluntariamente de otra manera, si no se cumple, si no sé qué, pues no, yo no te digo nada, yo te digo si se va a cumplir o no. Lo que te digo es que... También atiende un poco contra el principio de la mediación en sí, ¿no? Porque sí que la mediación son las partes las que tienen que llegar al acuerdo y tal. El que se reúne luego la ejecución desvirtúa un poco el... Claro, lo que pasa es que la gente necesita sentirse tranquila yendo y porque yo Sabe digo, que- pero vamos a ver, si no te crees que vas a cumplir el acuerdo, ¿para qué vas a buscarlo? Ya. Es que no, o sea, Sí, vamos bueno. a ver, es como es como una esquizofrenia, ¿no? O, a ver, quiero llegar a un acuerdo y si no lo cumplo, a ver, hombre, vamos a ver, esperamos, a ver, que nos estamos volviendo locos, o sea, quiero decir, es una cosa entre adultos, quiero decir que si o sí o no, pero de cualquier manera, si no lo vas a cumplir, no vas a cumplir ni ni la sentencia judicial, Claro. porque ¿quién dijo que las sentencias judiciales se cumplen? Claro. No, para eso Es que está la ejecución por regla forzosa. vamos a dejar de tener argumentos un poco maniqueos, ¿no? Quiero decir, a ver, es que, no, pero claro, como lo dijo el señor de negro, como decía un compañero de Madrid, como lo dijo el de negro, yo tengo el papelín que lo pone, ¿no? Pero si aquí también tienes un papelín, y lo vas a cumplir o no, si quieres o si no. La única diferencia que vas a tener es que si no cumples la culpa es tuya, porque lo has decidido tú, tú dijiste que ibas a hacer esto y ahora no lo cumples. Si te lo dijo el señor de negro, le vas a echar la culpa al de negro y vas a decir, dijo lo que yo no quería oír y por eso no lo hago. O sea, Que es algo que libera mucho a la gente, echarle Ya. la culpa de que no lo Ya. haces porque la culpa Lo de que la dijo dijo, otro. lo dijo otro. O sea, que si entiendo bien, lo que se acuerde en una mediación familiar, el documento que se firme por las partes es ejecutivo. No, bueno, no, tiene validez contractual, o sea, tiene la validez de los contratos, pero si alguna ley le atribuye el carácter ejecutivo, y en todo caso es ejecutivo si hay una homologación judicial. Ya, bueno, en ese caso parece claro. Claro. El artículo 517.9 lo dice con claridad. Pero el acuerdo en sí mismo... No, tiene la validez de los contratos. Y la ley de los contratos, es decir, que si se incumple, tienes que reclamar el No, si lo dice además el artículo 17, dice, los acuerdos que consten en el acta final Claro. serán válidos y obligarán a las partes que los hayan suscritos siempre que en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos, entre los cuales está que no puede ser, tener eficacia cuando sea un pacto contra el eje. Porque entonces, claro, habría un elemento esencial del contrato que faltaría. Pues que eso es una parte importantísima de la mediación, porque Claro. después de tanto esfuerzo y de todo lo demás, aunque como muy bien dice Emilia, no debería haber necesidad nunca de ejecutarlo, porque para eso llega hasta el acuerdo, No, pero bueno. pero en el caso de que no sea así, por lo que sea, bueno, pues que también de alguna forma Claro, la reflejado. tranquilidad de saber que hiciste algo que no fue una pérdida de tiempo. Claro. vamos. De Aunque cualquier si no- manera... aunque eso no sería el objetivo. desde De luego. cualquier manera, yo, hombre,
sí, en cierta manera, porque dices, ya que voy a hacer el esfuerzo y voy y lo hago y tal, bueno, pues que valga para algo, Sí. ¿no? De cualquier manera, yo, vaya, por lo que vengo, por lo que veo y por lo que percibo, el tema del uso o no uso de la mediación para solucionar problemas familiares o de cualquier otro tipo tiene mucho que ver, digamos, con el modo en el que las personas vemos los problemas con respecto a nosotros, ¿no? Quiero decir, los sistemas que utilizan la mediación y donde la mediación funciona son los sistemas donde los individuos se hacen cargo cada vez más de la solución de las cosas que les afectan en privado. Por ejemplo, una comunidad de vecinos, etcétera, etcétera. O sea, lo que no tiene ninguna lógica es que haya que acudir a un tribunal para que pongan orden en una comunidad de vecinos o en una comunidad de bienes o en una comunidad de herederos. Oiga, pero vamos a ver, si eso es yo estoy aquí para eso en un determinado nivel, pero lo que es lo básico, nos hemos judicializado mucho nuestra vida normal, ¿no? Entonces, pues estamos acostumbrados a eso, a tengo un problema, que alguien me busque una solución. Y el proceso de volver hacia atrás, hacia donde realmente era algo que el entorno privado solucionaba, nos va a llevar mucho tiempo, porque no estamos preparados para ello. O sea, tú le preguntas a las personas, pero bueno, yo lo veo como abogado, no como mediador ni como nada de todo eso. Tú le preguntas a la gente, bueno, pero ¿usted qué quiere para arreglar esto? Y no te lo sabe decir. O te dice, bueno, lo que pone ahí. No, lo que pone ahí. Lo que diga la ley, sí. ¿Y por qué pone ahí eso y no pone otra cosa? ¿Y Lo por que qué marque la 25? ley. ¿O por qué 25 y no 27? O, le dices, o la mitad de la vez le dices, oiga, si es que esto que está pidiendo está mal. Están mal hechas las cuentas, como hablamos tantas veces Vanessa y yo, no tiene usted razón en esto y en... Ah, bueno, entonces, a ver, ¿entonces usted qué cree? Ah, bueno, entonces, a ver, venga para acá que vamos a... Pero ese ejercicio, primero para hacerlo, hay que verse los papelinos. Y los papelinos en general los rechazamos mucho porque tal. Y luego hay que sentarse delante de la gente y decirle, mire, ¿sabe qué? O a lo mejor no tiene razón. Y la gente no quiere oír eso. Entonces, yo creo que ese proceso nos va a llevar un poco de tiempo, Sí, ¿no? seguramente, claro. Ahora la gente más joven, por ejemplo en escuelas, en colegios, en institutos, se está creando, bueno, pues grupos de resolución de conflictos entre los estudiantes, Sí, a ver si etcétera, ¿no? la mediación Colegios. escolar Es interesantísimo. No, pero es que vamos a ver, es que es una manera de educarte como persona, porque es que claro, llega un momento en el que dices, a ver, pero yo qué cerebros estoy sacando a la calle. el acoso escolar, que se llama, que Claro, se ¿no? soluciona Y que pues, existe, fundamentalmente claro. por la mediación. Sí, 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 sí. Es que cómo vas a solucionarlo de otra manera si los chavales van a estar dentro de esas mismas paredes, van a tener que estar dentro de esa misma Pero clase. bueno, eso es misión de los pedagogos que sean mediadores. Pero tú imagínate un abogado mediador en ese asunto. Pero es que como abogado no eres mediador. Claro, o eres abogado o eres mediador. Es lo que te contaba yo del artículo de las pizzas. ¿Usted qué hace? ¿Pizzas o Sí, pero- arregla problemas? Pero dice, ¿quiénes son mediadores? Dice, ¿quiénes son mediadores? No pone abogados, ¿eh? Los abogados los No pone no, abogados. vamos a ver. Claro, hablaba de eso por un mediador Licenciados que en fue Derecho, llamado a pero no es su solucionar un función de tema abogado. de una copia de una patente de Sí, por aquí, una es masa de el- pizzas, ¿no? Era eso. el 16, ¿Usted qué ¿no? hace? ¿Masa de pizzas o es abogado? Dice, no, yo soy mediador. No sé ni de masa El de 18. pizzas ni de Dice, abogado. El 18. la titulación universitaria de las carreras de Derecho. Bueno, Derecho, pero no hace de abogado. Y es mediador, no abogado. El abogado es el que está... Aquí exige que tenga o derecho o psicología, Bueno, pedagogía, entonces, trabajo social o educación social. un Pero- mediador que sea licenciado en Derecho y que no esté colegiado puede ser mediador. claro, claro. Absolutamente, ¿por qué no? Claro. Bueno, ¿Que pues no? entonces Es abogado. incurren Es que si en eres- error algunas leyes. Es que si ejerces de abogado, no puedes ser mediador. Es una profesión diferente, no tiene nada que ver. Oye, y el abogado en ejercicio no puede ser mediador si hace el curso de mediación. Claro que sí. Pero cuando sea- para que sean abogados en la A ver. mediación, que es diferente. Claro. Pero es que yo creo que es... No. Vamos a ver, una cosa es un curso para ser mediador, que te lo ponga aquí, el Claro, artículo de 18. cuatro- de eso cuántas Si quieres ser horas y mediador, tal, y puedes y ser cuántas. Sí. licenciado en Derecho, abogado de ejercicio, y ocasionalmente puedes ejercer de mediador. Pero el título que yo pongo en esta charla de aquí de hoy, y lo que yo busco precisamente es explicar cuál es la tarea del abogado en la mediación. En la Pero en como el abogado de proce- parte, de Exacto. parte. Según esta ley, ninguna. Claro. No, esta ley no hace caso a eso. No. Quiero decir, no habla de eso, lo cual no quiere decir que el abogado no tenga función en la mediación. Pero si tú vas como abogado y no te dejan intervenir... No te lo pueden prohibir. No está prohibido. No, ese no está prohibido. No lo prohíbe. No está prohibido. La parte solamente tiene que decir, oiga, conmigo viene mi abogado, y no se lo pueden Claro, negar. Y tú ahí puedes hacerlo. Y no se lo pueden negar. Entonces, a lo que yo voy es a eso, que hay que imbuir Que a mí a la esa gente. sensación que me da que va a ser eso.
Claro, porque el mediador... que van ante los mediadores Claro. no queremos abogados. No, pues eso nada. Pero o sea, la tú parte es la puedes- que tiene que ir allí, a esa mediación, sí, venga, yo me someto a la mediación, pero con mi abogado. ¿Eso es lo que hay que Y hacer? mi abogado no va a ejercer de abogado, va a estar aquí sentado conmigo y va a escuchar. Ya, Y eso luego sí, nosotros... como asistente procesal o Y luego nosotros asistente hablaremos y judicial. decidiremos y lo que sea Así, en no, privado. judicial, sí, En no, privado ¿no? yo hablaré con mi abogado sobre lo que se ha Asistente hablado letrado. aquí y ya veremos qué hacemos, si decimos, si no, si cogemos, si dejamos. Es que tú... Y tampoco o sea, se le puede impedir al abogado hablar, porque no se le va a impedir hablar. No, no, no. El abogado de la mediación puede hablar perfectamente como abogado. Claro que además. sí. Vamos a ver, es que ser abogado, ser mediador es una cosa. Como te decía yo el Eso otro es. día, tú puedes ser abogado en Eh. ejercicio y ser economista. Y unas veces eres abogado en ejercicio y otras ejerces de economista. O eres abogado en ejercicio y tienes conocimientos de economía, o de farmacia, o de peluquería. Pero cuando eres mediador, con conocimientos de derecho, de arquitectura o de gastronomía, pero eres mediador. Si lo que eres un abogado que en ese momento se sentó como mediador, no. Bueno, yo... No, vamos a ver, es como... Uría, el abogado que falleció... Rodrigo Uría. Rodrigo Héroe, Uría. ¿no? Rodrigo Uría era director de orquesta. No, ese es el O segundo. Juan Luis Iglesias Prada. Juan Luis Iglesias Sí, Prada es director de orquesta, director de orquesta. pero cuando está en el despacho o es profesor de Derecho Mercantil, no es director de orquesta. Cuando se pone delante de la orquesta, sigue teniendo los conocimientos que tiene de derecho. ¿Cómo no los va a tener? Los tiene en el cerebro puestos. Pero ejerce director de orquesta, no dice, de acuerdo con el artículo 517 de la ley de enjuiciamiento civil, las trompas suenan mal. No. Claro. Y eso es lo que... Pero- Es que somos incapaces de decirle a la gente que es capaz de tener varias cosas, varios conocimientos a la vez y ejercerlos según qué. Pero cuando eres mediador tienes que ser mediador. Si eres abogado, no eres mediador. Y no solo eso, sino que las partes lo van a percibir inmediatamente y no van a creer en el sistema. Y como no creen en el sistema, como muy bien dijimos al principio, no hay mediación que funcione y ya puede bajar aquí el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque yo me pongo así y digo, no. ¿Dónde hay que firmar que me voy? Porque usted no está haciendo su trabajo. Bueno, pero yo me pregunto lo siguiente. En los cursos de formación para mediadores, ¿por qué a un licenciado en Derecho que está colegiado y que le tiene un título universitario, licenciado en Derecho, en los cursos de formación existen también para este señor exigencia de que se le explique lo que es la sociedad de gananciales, cómo se disuelven las sociedades Vamos a ver, gananciales? es que yo encuentro una aberración sin límite, Ya, un curso de mediación familiar que da el Colegio de Abogados de 3 Gijón, meses. que lo bajé hace poco Coño, por claro, internet. 3 meses. Claro. Por 3 internet meses. lo bajé y Es que tenía resulta que el abogado en cuatro- y ejercicio- tenía- Lo que te cuesta. ¿Cómo Para que que- perdona? para que te des Claro. una idea, Tenía 75 o 100 horas de derecho, Coño, claro. de derecho civil. Perdona. Y digo, Claro. "Ni esto es para el Colegio de Abogados. ¿Qué está? Nos está estamos bien, volviendo pero- gilipollas. Vamos a ver, Carlos. En ese tema hay por lo menos dos sistemas. Uno, el de los argentinos, que es el que parece que Ese quieren que implantar está aquí, recordando. que es de 400 horas, en el Ese- que vienen ese- esas ese cosas. que están haciendo aquí. ¿eh? Y otro, el Es que hay mucha nuestro, gente para comer de esta historia, el nuestro, ¿eh? el de ADR, lo hacemos en un día, Coño, en claro. 2 días. Pero un 2 mediador días de tampoco 8 tiene que horas. saber tanto. ¿eh? Y con eso tienes conocimientos suficientes para hacer mediación Cuanto y menos para sepas, hacer de abogado en la Claro, mediación. cuanto sepas mejor. Porque es tan simple y tan sencillo como quieres acercar las posturas de las partes. Para eso no hace falta 400 horas, Carlos. y desde luego menos que 400 horas de derecho. Claro. Que lo único que hacen es volverte loca de la Y cabeza. la No solo mediación, el eso, derecho no sino pinta estar nada. constantemente, cuando estás oyendo esto era lo que decía de las horas gananciales o Sí, no, sí, es o que lo qué, digo si yo no en estás el- escuchando lo que te están contando, qué es lo que tienes que hacer, Claro. pero no consigues que la gente... Pero claro, la otra explicación es que hay que dar de comer a mucha gente, dando muchos cursos de muchas horas y haciendo muchas cosas, porque es que no tiene... O sea, es que en cualquier... Bueno, yo... todavía me mandaron ahora de la Universidad de Harvard para los cursos de continuación de mediación, y es que no tiene nada de derecho. Pero es que nada de derecho, ¿pero cómo lo va a tener? Que no pinta nada. No pinta nada. Derecho. Otra cosa es que tengan un semestre entero los estudiantes de Derecho de conocimiento de qué es una mediación. Pero como mediación, como procedimiento alternativo a solucionar problemas. Porque además están obligados a hacerlo porque sus clientes se lo van a demandar. Claro. Y hay de ellos como no lo sepan. Que existe, que se puede hacer y cómo intervenir y cómo asesorar, etcétera. Y yo creo que cualquier cosa que aprendas va a ser en beneficio de tu trabajo como abogado, porque es algo, y tú lo sabes muy bien, que te ayuda para todo. O sea, Sí.
a la hora de analizar un caso, a la hora de analizar una documentación, a la hora de plantear un interrogatorio, a la hora de pensar en tu estrategia de defensa, el saber, digamos, cómo lo harías, o cómo estar en una reunión, entre comillas, amistosa, te facilita muchísimo el tema, porque te obliga a leerte el asunto desde la otra perspectiva, de no solamente me voy a poner a lo que me diga el otro, no, y yo Bueno, que... eso ya no está tan claro, Emilia. Bueno, a mí desde luego me ayuda muchísimo, a mí muchísimo. Pues a mí se me olvida. No nos consta, ¿verdad? Soy abogado. Sí, pregunta para ellos que si no... Yo voy, bueno, igual de necis es la palabra, que cualquier otro abogado. No, pero no digo que no tengas que ir igual, que tengas que ir, yo creo que vas incluso más contundente, pero que cuando preparas tus argumentos, no solo piensas en qué tú vas a argumentar y en todo, sino en cómo, digamos, en cómo preparar la estrategia para que ese argumento sea lo más sólido posible y en cómo evitar los que no lo son tanto, porque como te lo has estudiado o te lo has analizado de qué haría yo si tuviese que aconsejar un acuerdo amistoso, pues te obliga a ver todo el espectro, no solo el espectro de la defensa desde el punto de vista judicial. Pregunta para ellos si se hizo alguna mediación en Asturias en base a esta ley. No y tengo el ni la Principado menor idea. español. ¿Tú sabes, No tengo Carlos? No tengo ni idea, no. Seguramente. Pero bueno, me imagino... ¿No acaba de salir? No. No, salió en abril del 2007, pero entró en vigor en octubre. Pero, el 9 de octubre de 2007. pero me 6 imagino meses, que sí, bueno. porque ya Pero hay varias personas no que tienen entró en vigor que ni el tienen- título 2 ni el título 4. Claro. Con Pero lo cual no hay cuando- centro. 400 horas a los mediadores. No, Sí, no lo es hicieron cierto. porque ya hay un curso, ya hay un curso de la En Universidad el de Gijón Oviedo. ya lo dieron, ¿eh? Sí, el de Gijón, en la Colegio de 400 Abogados. horas. Sí, un ¿La montón. niña lo dieron en los 3 3 meses? Sí. Y el curso de experto en mediación de la Universidad de Oviedo tiene una duración importante y la primera promoción ya está hecha. Y yo ya he visto varios abogados que ponen abajo Sí, mediadora hay varios. familiar. Hay varios. Claro, porque ya tiene la titulación. Entonces, bueno, pues lo pone y tal. Esa titulación tiene que estar homologada en Madrid, ¿no? No lo pongo aquí. Te dará un Está ahí el papel. registro. te dará Mientras un esté papel homologada, ahí, mientras esté incluso ya homologada está. por la universidad Claro. que te lo emite, Claro. No, y yo sostengo que también los cursos de mediación, creo que lo digo ahí, también porque no lo pueden dar los colegios profesionales. Bueno, bueno, pues claro que van a los poder. da el colegio de Por abogados. Claro. El colegio profesional. Sí. Bueno, la sí, universidad me y los mandaban. colegios profesionales. Ujú. Pero yo es que los contenidos que da me parecen, bueno, eso, que estén dando horas de derecho matrimonial abogado. en un colegio, exacto. Pero bueno, es que yo misma, por ejemplo, si hubiese sido una cosa normal y razonable, a lo mejor hasta habría ido. Porque bueno, pero dices que, o sea... Más 3 de lo meses mismo, aquí, más de lo mismo. bueno, que además, claro, naturalmente estás allí, no estás haciendo otra cosa. Pero bueno, encima tienes que pagar. Bueno, me pareció horrible. Y totalmente nada. absurdo. No, pero bueno, eso está comprobadísimo. Mientras el impulso no venga de este lado, en el que estamos aquí todos los que estamos sentados, no hay nada que hacer. De hecho, en los países donde funciona, todo el impulso lo llevan los abogados. El otro día me llamó a mí una chica española abogada, trabajando como letrado en Berlín, de Cádiz además. Digo yo, bueno, hija mía, ¿qué haces allí? Dice, a congelarme, pero ya llevo 7 años, ya estoy acostumbrada. En uno de estos bufetes enormes alemanes de 400 y pico personas. Y estaba haciendo un curso de mediación empresarial en la Cámara de Comercio, etcétera. Y entonces tenía que hacer un trabajo de fin de curso y tal. Y dijo, voy a ver qué pasa por la mediación. Y entró en la página, por las páginas web y aterrizó en la página nuestra. Y me mandó un mail. Y me dijo, bueno, y ahora cuéntame, ¿qué tal la mediación? Y digo, ¿te digo la verdad o te digo lo que quieres oír? La verdad, patético. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque los abogados... Dice, pues qué curioso. Dice, porque bueno, el derecho alemán es, bueno, el famoso BGB, el Código Civil alemán es el que todos los profesores de derecho civil hablan y tal y tal. Y dice, pues aquí los abogados cada vez trabajan más, o sea, se promocionan las cámaras de comercio, las asociaciones gremiales y empresariales, las asociaciones de consumidores, etcétera. Bueno, pues promueven el uso de, por lo menos de buscar soluciones antes de acudir a los tribunales, que encima es, pues eso, cada vez más se piden tasas judiciales para acudir a presentar pleitos, los abogados, sobre todo de algunos determinados despachos, cobran por horas, con lo cual, claro, los costes son muy elevados. Digo, pues aquí... Pero es que, entre otras cosas, lo que hay es ignorancia absoluta. Bueno. Porque cuando se estudió esta ley aquí en el pruebas me Parlamento, remito. llamaron a los decanos de los colegios de abogados de Oviedo y de Gijón. ¿Y Y nosotros? si leéis lo que dijeron los abogados de Oviedo y de Gijón Perdona. en esas sesiones Es de de la vergüenza. Junta del Principado, Es de es de vergüenza, es ignorancia absoluta Claro. de lo que es la Pero mediación. nosotros nos pusimos a disposición del decano entonces para decirle, oye, mira, si quieres comentamos, te decimos un poco lo que hay por ahí, lo que hay en otros sitios, lo que hay... Pero si el Incluso- decano entonces era el enemigo.
Y como Ya, lo bueno, propusimos pero nosotros... ni enemigo como ni lo- enemigo cuando... Pero como lo propusimos Ya, nosotros, ya, somos ya, su ya, enemigo, ya, no lo ya, aceptó. ya. No, pero es que No, yo no puedo creerme... No lo Bueno, sé, dijeron es que- verdaderas barbaridades. Total. claro. Pero bueno, pero eso fue... Eso. Yo formé parte de una comisión Lo sé, que hubo ahí posterior, posterior a la emisión de ese informe, Sí. porque lo presentaron deprisa y corriendo, porque también se lo exigieron Bueno. aquí Pero de es un mala derecho- manera, es un Es verdad derecho- también. De es mala un- manera, sí. Es verdad, es verdad. Pero es un derecho al se lo papeleo dieron que no tiene futuro. con 48 horas pero demostraron de antelación. su supina ignorancia en el tema. Pensaron que eso era algo contra los abogados. Y es mentira. Esto hay que aprovecharlo. Claro. Esto se puede, esto se puede aprovechar perfectamente, sin que diga nada de los abogados. Porque las partes... No, tienen no, que tampoco estar los abogados. fluye, tampoco los fluye. Por eso, En la y lo que hay que inmediación no aprovechar, los fluye. y lo que hay que aprovechar es eso. El que no los fluye y que el abogado puede y debe asistir a la Ahora, parte. lo que yo no entiendo es que en un curso de formación de mediadores a un abogado en ejercicio, que, Eso está- no tiene lógica. que se le den no sé cuántas horas de derecho de familia, es algo que me parece absurdo completamente. Eso ya para los Luego psicólogos. en el 22.1c es quizás ahí donde, porque dice que debe propiciar que las partes tomen sus decisiones disponiendo de Asesoramiento. suficiente. Pues ahí, ¿por qué no va a intervenir? No, es decir, que no está prohibido, no solo está prohibido, que lo que Que tenemos este que hacer, proceso puede deducir. y lo que tienen que hacer los decanos y los colegios de abogados, es explicar a la gente que el abogado es imprescindible en la mediación. Y las facultades de Oye, y una derecho... cosa. No ya como mediador, sino como abogado de ¿Por qué parte. no se facilita, bueno, al colegio, a los padres del colegio, que se den unas determinadas instrucciones? Estamos como aburridos de letrados? decirlo. No, bueno, a esta nueva junta no lo planteamos todavía en serio, pero lo tenemos Por eso, pendiente. Unas veces Yo instrucciones tengo para hablado con que Emilia. mira, en relación a este bien, Exactamente. aconsejamos a los letrados que actúen de la siguiente Esto manera. Esto es. Y eso sería algo bueno, que el colegio de instrucciones de los letrados para que... No, yo haría pues una especie de charla entre Claro. Emilia y Jesús, por ejemplo, para explicar al colegio y a los Para que no colegiados para no ver que es lo el enemigo, importante ¿no? que es el abogado en la Pero mediación. eso es distinto de la titulación de mediador. Claro, es que no hablo de mediador. No, al revés, Es que tú como vas a ser abogado, más veces Es que- asesor Es de que vamos parte a en ver. una mediación Claro, que ser claro. llamado como mediador. Es que el Los mediador, mediadores puede ser quien quiera. el mediador, aunque sea un Como abogado de quieres, como ejercicio, un fontanero o una no debe ser costurera. sancionado Sí, por el colegio de tiene abogados si actitudes cumple sus deberes como para mediador. llevar- Yo me refiero a los Pero los el cursos negocio de está formación ahora en para ser mediador, mediador familiar. que se dan para los Ya, ya. abogados, Pero para es el que, pues, sí, sí, para sí. quien quiera eso, si no hay Pero a un ningún abogado en problema. ejercicio, Sí, para todos. que está colegiado, Eso no se lo puede explicar eso, estamos de acuerdo. que le den el curso de formación, Eso no. derecho civil, Está y claro. además Creo que es el futuro, un el número de futuro horas moderno y es- Sí, sí, grande, cualquiera, sí, sí. Pero los Más abogados que somos cualquiera. una Pero mira, Carlos, mentalidad, la culpa la como tenemos dice los Miguel, no la abogados. contraria. La culpa tenemos los abogados cuando nuestro propio colegio de abogados nos pone un curso de mediación familiar y nos traga 70 horas o las que sean, no tengo ni idea de tal, y decimos, vale, voy, pago y me matriculo. Oiga, mira, vaya a timar a su madre. Claro, yo- Bueno, O claro, sea, ¿qué es naturalmente. esto? ¿Cómo tiene usted el descaro? Naturalmente. Deme otras cosas que tal. Entonces, si todos callamos y me pasamos ahí por el aro y nos decimos, oiga, mire, a mí me tiene que enseñar otras cosas. O ponerme a disposición otro tipo de conocimientos y otro tipo de experiencias, pero precisamente de derecho civil o derecho de familia, Claro. va a ser que no, ¿eh? Y va a ser que no Entonces, voy a pagar el título 1000 y pico académico no euros que sirve costaba para ese nada. curso. Y hombre, bueno, por favor. Bueno, un robo. Yo lo tiré el otro día a la papelera del ordenador porque lo tuve un tiempo guardado Hombre, en el ordenador porque digo, ¿sabes qué que es muy querían mayormente? Porque es que encima eran varias horas, o sea, todos los días, que dices que tú no trabajabas en tu despacho porque tenías que estar allí, no me... Yo lo leí por encima cuando vi que era tal demencia, ni a dónde... Entonces yo supongo que la gente que habrá ido, que no sé cuántos habrán ido, ni cuántos habrán matriculado, será la gente que acaba de empezar, Claro, bueno, porque es una manera también de claro. engancharte, ¿no? Bueno, vale, la escuela de práctica jurídica también te cuesta un dinero, esto cuesta más, pero ya tienes tu título de mediador y ya lo puedes poner ahí en la placa y a lo mejor... y cuando y se me parece cree estupendo, el además, centro de ¿eh? mediación, pues Pero claro, es lo gente tengo acreditado, que sí, tiene más sí. tiempo y que, bueno, Pero lo que es increíble es busca a lo eso, que mejor te una Bueno, yo enseñan manera creo de que meterse en todo esto. está suficientemente tratado el tema, ¿no? Yo creo. Agotado Bueno, por sí, hoy, ¿no? ¿Os parece? yo hablaba de la gratuidad, simplemente para hablar de la gratuidad, dice, solo contempla la ley la asistencia de dos partes. Oye, porque no puede haber situaciones similares a litisconsorcio en el proceso civil. Y entonces hay muchas legislaciones autonómicas que dicen, estará exento la parte que tenga el derecho a la mediación gratuita de la parte proporcional que le corresponda, porque pueden ser 3, 4, 5, 6 partes. Claro. Claro, No, claro. no, No decir, tiene por qué ser dos. tiene que pagar la mitad, la parte que esté declarada rica. Está claro. ¿Por qué? Claro. Pero si es que además, una de las frases que más se utiliza cuando se habla de la mediación es que en la mediación no hay reglas, las reglas las ponen las partes.
cuándo queremos vernos, dónde queremos vernos, cuántos vamos a asistir y de qué vamos a hablar hoy o mañana. Quiero decir, es precisamente eso lo que enriquece la búsqueda de las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues si parece, levantamos la sesión y el próximo día, Carlos, otro tema procesal, a ver si esta vez vienes, que el año pasado no viniste, derecho procesal europeo en los procedimientos matrimoniales. Viene nuestra compañera de Bruselas, Isabel Jiménez, que ya el año pasado nos dio unas normas de derecho